Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos, les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. El mundo no se repone aún del impacto que le causó la masacre ocurrida el fin de semana en una discoteca para homosexuales en Orlando, Estados Unidos. No están completamente definidos los móviles que llevaron a Omar Mateen, un norteamericano de origen afgano, a cometer la matanza del bar Pujols. Pero lo que al día de hoy, hasta esta hora, está claro es, primero, que directamente Omar no pertenecía a un grupo terrorista, no era militante hasta el día de hoy, no hay esa prueba fehaciente. Pero en sus motivaciones sí había una inspiración propia de la filosofía de Estado Islámico, que es el extremismo islamista, según él mismo lo dijo a sus víctimas antes de matarlas. Les dijo que las iba a matar para que Estados Unidos no siguiera bombardeando Siria y el Medio Oriente. El segundo punto es que Mateen tuvo fácil, muy fácil acceso a las armas que utilizó para esta masacre, lo cual pone de nuevo sobre el tapete el tema de la segunda enmienda constitucional que permite que los ciudadanos en Estados Unidos tengan armas para su defensa personal. Pero el tercer punto es el que nos atañe, quiérase o no, esta que es la más terrible masacre, el más terrible tiroteo en la historia de los Estados Unidos, incidirá en el desarrollo de la actual campaña presidencial norteamericana. Pero la pregunta es, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? Ese es el tema y ese es el análisis esta noche en Los Ángeles de Juan. Vamos a tratarlos con invitados en Nueva York. Tenemos un colega, Luis Alejandro Medina, y en Orlando tenemos otro colega, José Fernando Ordóñez. Y acá en el estudio, con la doctora Sandra Borda, es politóloga de la Universidad de los Andes, bogotana, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es amante de la obra del Premio Nobel José Saramago y del sancocho. También estará con nosotros el doctor Andrés Felipe Bernal. Él nos va a presentar también la visión, la óptica de la academia. Es politólogo con maestría en gobierno y es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Es un huilense, criado en Bogotá, que sueña algún día con ser entrenador de fútbol, porque le encanta el fútbol, de tal manera que si hay alguien en Colombia que se quiera dar el lujo de tener como entrenador a un politólogo, aquí está. Y como cada semana, mi ángel Andrea Olano. Andrea, bienvenida. Juan Guillermo, buenas noches y buenas noches para todos. Y por supuesto, mi otro ángel, Carolina Kalski. Carolina, buenas noches en las redes sociales. Juan Guillermo, buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy pueden participar a través de nuestras redes sociales con el hashtag terrorismo y elecciones. Lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, nos encuentran como @ángelesdejuantv o en nuestro Facebook Los Ángeles de Juan. Ya empezaron a escribir ustedes, nuestros televidentes. Hablando de las consecuencias políticas del tiroteo sobre las elecciones, nos escribió Orlando Lozano. Y nos dice que estas serán polarización entre republicanos y demócratas sobre la adquisición de armas e inmigrantes de países peligrosos. Ustedes pueden participar, enviar sus opiniones y preguntas para nuestros panelistas. Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Antes de tener a la doctora Sandra y al doctor Andrés Felipe en el set, vámonos directamente para Orlando, en el estado de la Florida, Estados Unidos. Orlando, el triste escenario de este crimen masivo que todos repudiamos. Y se nos une vía Skype el colega José Fernando Ordóñez, quien vive en esa ciudad del norte de la Florida. Es un bogotano que no olvida la bandeja paisa y que quiere ser
profesor de literatura. José Fernando, muy buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan, muy amable por participar. Juan Guillermo, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes y muchísimas gracias por invitarme. Mañana llega a Orlando el presidente Barack Obama, pero al momento de llegar no hay una acusación formal contra nadie por esta masacre, no hay, digamos, detenidos, ni se presume hasta este instante que yo estoy conversando con los televidentes en Colombia y en casi todo el mundo que nos ven vía satélite, no hay un indicio de que la Fiscalía quiera imputar a alguien apresuradamente. ¿Cuál es el ambiente previo a la visita del presidente Obama a Orlando luego de la tragedia? Obviamente, luego de la situación presentada en el nightclub Pulse, la situación que se vive en este momento en Orlando es de extremas medidas de seguridad. Las autoridades, así como el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, rondan la ciudad y continúan haciendo una serie de auscultaciones, continúan interrogando mucho más personas para esclarecer un poco cuáles sean los nexos que tenía ese hombre con diferentes personalidades para saber si realmente pueden ser acusados o hubo algún tipo de situación al interior del Buró Federal de Investigaciones que lo pueda conectar directamente con esta situación. José Fernando, de todas maneras, la información que se conoce hasta el momento da a pensar que este hombre tenía un perfil bastante ambiguo. ¿Cuáles son las hipótesis que se están manejando hasta el momento? Bueno, en estos instantes el FBI viene haciendo investigaciones para ver qué nexos se podría tener él con los grupos extremistas islámicos, con el Daesh o el ISIS, como se conoce popularmente. Además de esto, también se viene hablando con la esposa de él para saber qué tipo de información ella tenía y por qué no lo había revelado a las autoridades. ¿Cuál es el ánimo por estos días en Orlando? ¿Cómo ha funcionado la movilización de la comunidad gay para buscar solidaridad a lo largo y ancho del país, la presencia de los medios? ¿Cuál es la sensación hoy en la ciudad? Bueno, hay pánico en la ciudad. Las personas se están reuniendo a hacer algunas homilías, algunas oraciones y permanentemente hay un desfile por parte de los componentes de la comunidad LGTB en torno a la discoteca, llevando ofrendas florales y manifestando el respaldo a todos los familiares de quienes aún permanecen en los centros asistenciales. José Fernando, quien le hizo la anterior pregunta fue la doctora Sandra Borda, una politóloga de la Universidad de los Andes y una analista, columnista del periódico El Espectador, quien está como invitada hoy en el set. Yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es la situación jurídica? Usted que desde el inicio está cubriendo esta masacre tan horrible, ¿cuál es la situación jurídica de la viuda, Noor, de la ex esposa de Omar, el que hizo todo este drama de matar a los homosexuales, la mayoría de ellos latinos, en la discoteca Pulse? Bueno, la situación jurídica en este momento, hay una figura que se maneja dentro de la justicia norteamericana que es de gran interés. Cuando una persona no puede ser inculpada por un hecho, se dice que es de gran interés. Y precisamente ella ha asistido a una serie de interrogatorios que directamente la policía y el FBI le viene haciendo con el propósito de, mediante preguntas persuasivas y también una serie de interrogantes acerca de ella, qué observaba, cómo veía el comportamiento de su esposo, poder establecer si ella sabía o no cuáles eran las pretensiones de él al ingresar a esa discoteca. José Fernando, los Estados Unidos venían de otros atentados que sí se han considerado pues tienen que ver con el Estado Islámico. En un principio se formuló la hipótesis pues que tenía que ver con este grupo terrorista. Yo quisiera saber si la comunidad ha tomado esto como una restricción a las libertades sexuales, o sea, ¿cuál es el sentimiento entre la gente, entre los ciudadanos? Bueno, la verdad es que a raíz de la serie de situaciones que se han presentado con la comunidad LGTB y ya haber un ataque directo, casi que hay un respaldo masivo, no solamente de los habitantes
de Orlando, sino ustedes lo pueden observar en diferentes partes de los Estados Unidos, en donde casi que la voz es al unísono de rechazo, y particularmente por la situación que se presentó contra la comunidad LGTB. José Fernando, otro de nuestros invitados en estudio es el politólogo Andrés Felipe Bernal. Él es profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Andrés Felipe le va a hacer una pregunta a José Fernando. Andrés Felipe. José Fernando, buenas noches. Precisamente aduciendo a estos móviles del perpetrador, ¿qué han dicho las autoridades frente a estas nuevas formas de violencia? Es decir, los mal llamados lobos solitarios, quienes son personas que realizan atentados terroristas, pero no tienen vínculo alguno con las organizaciones terroristas. ¿Cuál ha sido la voz oficial de las autoridades en Estados Unidos? Es que precisamente sobre eso está redundando en estos momentos la investigación y el foco de las autoridades sobre algunos personajes que se tienen indicios pueden tener algún tipo de simpatía o de relación con los grupos extremistas, pero al actuar en solitario no se les puede demostrar absolutamente nada. Por eso el FBI dijo, nosotros lo investigamos, en ningún momento se puso nervioso, ni tampoco nos dio alguna información que no fuera coherente, por lo tanto nosotros no podíamos privarlo de la libertad. Pero además de esto, en estos instantes, la gran polémica al interior de los medios de comunicación y de las mismas autoridades es que precisamente no existe un indicio que diga que definitivamente él tenía un vínculo directo con agrupaciones extremistas. José Fernando Ordóñez, un periodista colombiano que vive en Orlando, cubrió esta masacre. Mil gracias, infinitas gracias por su colaboración y por participar en Ángeles de Juan. Con mucho gusto, le agradezco inmensamente. Doctora Sandra, ¿cuál es su percepción? ¿A quién políticamente, en una campaña electoral tan crispada como la que tenemos en Estados Unidos, beneficia o perjudica un atentado de esta índole con 50 muertos y 53 heridos? Fíjese cómo han cambiado las cosas en los últimos 2 o 3 días. Al comienzo todo el mundo tenía la sensación de que esto iba a beneficiar enormemente la campaña de Trump, porque era un problema de seguridad nacional, alimentaba el discurso en contra de la migración, alimentaba la necesidad de restringir las libertades civiles en aras de tener más seguridad, y con el paso del tiempo lo que nos hemos dado cuenta es que las explicaciones se han hecho mucho más complejas y resulta que esto probablemente no es una amenaza que proviene del exterior de Estados Unidos, no es un problema de política exterior ni de relaciones internacionales, sino que al contrario es un problema doméstico, y está tendiendo la interpretación de todo este asunto a moverse mucho más hacia el problema del control de armas. Si esa es la interpretación, si el problema termina siendo el control de armas, esto termina favoreciendo a Hillary Clinton y al Partido Demócrata, porque ese es un partido que constantemente ha hecho el esfuerzo por sacar legislación adelante que tenga que ver con el control de armas. Si la cosa sigue como va, yo creo que en el largo plazo esto va a terminar favoreciendo la candidatura de ella. Andrea. Doctor Bernal, ¿cuál es su opinión? ¿Puede ser que que el candidato Trump se haya un poco ido muy rápido con sus declaraciones? Se aceleró. A ver, Juan Guillermo, Andrea, ¿yo qué les digo? Yo en eso sí difiero de mi colega Sandra. Yo, por el contrario, creo que este tipo de situaciones van a favorecer al candidato Donald Trump, y más que al candidato Donald Trump, este tipo de escenarios siempre han favorecido a los candidatos republicanos. Bien lo vimos incluso después del tiroteo de San Bernardino, las declaraciones de Donald Trump encontraron favorabilidad en el electorado, y bien lo hemos visto a nivel histórico, siempre los candidatos republicanos han sido asociados como ser los más contundentes en temas de seguridad. Si el debate gira en torno al tema de la seguridad, a la islamofobia, a la migración, pues vamos a ver que históricamente, miremos Bush en el 2004 contra John Kerry, miremos en el 88 Bush Sr. con Dukakis, miremos en el 78 Nixon, todos fueron candidatos que se vieron favorecidos por este tipo de coyunturas. Entonces yo, por el contrario, creo que si bien no implica que un candidato del otro va a ganar, pero Trump va a salir favorecido de esto porque está apelando a los sentimientos de una población minoritaria que ve que, cala sobre las críticas sobre Obama y Hillary como candidatos débiles que no van a estar
lo suficientemente preparados para estas nuevas amenazas. Doctora Sandra, ¿usted tiene algo para refutar? Solamente para contradecir un poco, Andrés, en las últimas encuestas que las acaba de hacer Bloomberg, en uno de los canales más importantes que hay en Estados Unidos, después de que se midieron las dos reacciones, la reacción de Trump justo el día después de los ataques y la reacción de Hillary un poco más pausada y un poco más tarde, lo que están indicando las encuestas es que le fue mal a Trump con la reacción. En una muy buena parte porque pudo haber salido muy rápido a soltar una narrativa de seguridad nacional, cuando en realidad este no es un problema de seguridad nacional, no es un problema, insisto, de una amenaza que provenga de fuera de Estados Unidos, sino es el típico y eterno problema de Estados Unidos de disponibilidad de armas y de intolerancia extrema, en este caso con la comunidad gay. Refute, Andrés. De acuerdo, Sandra, pero recordemos muy bien de qué están hechas las encuestas y a quién se le encuesta. La población que normalmente vota por un u otro candidato no es el que sale a hacer la encuesta. Entonces, en eso tenemos que tener, digamos, cierto margen de error. Muy bien. Bueno, como ustedes ven, son dos posiciones que están encontradas, pero esas posiciones posiblemente se reflejen con nuestros televidentes. Carolina, en redes. Juan Guillermo, efectivamente, nuestros televidentes también están divididos. Nos escribe por aquí @Orlor5 y dice: estos actos terroristas benefician las posiciones radicales y xenófobas, el odio, la discriminación, en resumidas cuentas, a Donald Trump. Sergio Alfonso nos dice: para mí estos ataques perjudican a Hillary porque su posición es más restrictiva en el tema de las armas. Mauro Guerrero nos dice que esta situación favorece a Trump, ya que el control de los inmigrantes ha sido su bandera desde el inicio de la campaña. El temor da votos, según nuestro televidente. Y Wilmer Mora nos dice que el atentado fue un ataque de bandera falsa para beneficiar los intereses electorales a favor de Clinton. Tampoco se pueden poner de acuerdo por acá, Juan. Sigan participando. Carolina, mil gracias. Vámonos a trasladarles la pregunta que tenemos en el estudio y que tenemos en las redes a los ciudadanos de la calle, después de lo que pasó en Orlando, horrible, terrible y condenable. La pregunta que Fernando Gil, nuestro periodista, hizo en la calle es: ¿este hecho incidirá o no en la campaña presidencial? Sí, claro, sí, señor, sí, porque de todas maneras, pues, eso es terrorismo y el terrorismo, pues, supuestamente eso favorece, digamos, de pronto a Donald Trump. Yo sí creo, tal vez, muy posiblemente. ¿Por qué? Porque se ve reflejado como en este gobierno que no hay lo suficiente control de armas. Depende de lo que digan los candidatos que estén ahorita. No creo que vaya a tener incidencias. ¿Por qué? Pues porque no es la única masacre y a través de la historia han habido muchas masacres. No, pues en general son cosas que le suceden a un país, pero yo no creo que se tome más político, sino que algo que hay que estar más pendiente cualquiera que sea el político para hacer como el control de las armas. Sí, porque siempre hay personas que apoyan o no apoyan eso. Ahí va más del lado de los que están haciendo la campaña. Si quieren tomar, pues, atributo a lo que pasó y aprovecharse de eso. No, para nada. La cuestión de las armas en el país del norte es muy crítica y eso en realidad ya han habido muchas matanzas. Eso no tiene nada que ver con la cuestión política, para nada. Tenemos a Luis Alejandro Medina, un periodista colombiano que lleva 21 años trabajando con Telemundo en Nueva York. Estará con nosotros en pocos minutos, pero antes le quiero hacer una pregunta a la doctora Sandra Borda. Doctora Sandra, hoy Trump dio un giro frente a su posición inicial y dijo que se iba a reunir con la Asociación Nacional del Rifle para proponerles que por lo menos hubiese un mayor control más drástico a la hora de vender armas a personas con antecedentes o que no puedan volar. Esa es la posición de los demócratas. Así es que esa es justamente la razón por la que insisto en que a largo plazo esto va a terminar siendo un discurso mucho más funcional para los intereses políticos de los demócratas que de los republicanos, entre otras cosas porque la posición del Partido Republicano tradicional e históricamente ha sido a favor de los intereses de la Asociación Nacional del Rifle y a favor de la necesidad de
mantener la segunda enmienda intacta, es decir, dejar que todo el mundo posea armas como un derecho a la legítima defensa. Parte de lo que está planteando el Partido Demócrata hoy en día es que efectivamente puede haber un derecho a poseer las armas, pero que no es necesario que existan unas armas de esta naturaleza, armas de guerra prácticamente y con este alcance en la posesión de un ciudadano común y corriente. Tenemos ya Nueva York. Andrea, doctora Sandra y Andrés Felipe, tenemos Nueva York. Luis Alejandro, en Nueva York, ¿qué horas son en este instante en Nueva York? En Colombia son las 10:35. ¿Qué horas son en Nueva York? 10:37 en Colombia. ¿Qué horas son, Luis Alejandro Medina de Telemundo en Nueva York? Bueno, tenemos un problema de conexión con el sonido, pero es un problema que lo solucionamos. Mientras tanto, Carolina, en redes. Nos escribe @IvanDaríoH y dice: control de armas, tolerancia para diversidad sexual y lucha contra ISIS será tema de campaña tras la masacre. Fernando Díaz dice: en Estados Unidos es más difícil comprar pan que adquirir un arma. Esto es increíble. Y Mario Rueda: la masacre es resultado de homofobia. La desinformación quiere mostrarlo como terrorismo islámico. Jonathan Silva: no es justa una persecución penal y amarillista contra la exesposa del terrorista, sin pruebas concretas. Y finalmente, @laquejadera1 nos dice: ¿cómo es posible que una masacre de tal magnitud pueda beneficiar a alguien? ¿En qué mundo vivimos? Sigan participando. Gracias, Carolina, y los ciudadanos en las redes sociales. Doctor Bernal, ¿es previsible que el tema del control y la venta de armas se convierta en el tema principal de esta campaña? A ver, de entrada, después de los atentados de Orlando, la campaña va a girar abiertamente entre dos cuestiones. Uno, el control de armas, y dos, lo que llamamos el tema de inmigración, seguridad nacional o la islamofobia. En cuanto al control de armas, si bien es cierto, como lo decía Sandra, de pronto puede haber un giro y puede ayudar a la candidatura de Hillary o digamos a los demócratas, pero yo les cuento, el problema de armas en Estados Unidos es único. Es uno de los países que tiene la mayor tasa de violencia relacionadas con armas. Uno va y mira y de cada 100 personas, 90 tienen armas. Y el acceso es bastante fácil, pero el problema es de armas. Cuando uno va y mira, la concentración de las armas está en una población muy específica. Yo realmente no vi que después del 11 de septiembre prohibiéramos los aviones porque eso iba a peligrar contra todos los edificios. Yo creo que aquí lo que va a hacer es radicalizar esas dos posiciones, es decir, el control de armas se va a volver un punto de honor en las dos candidaturas y a eso sumémosle el recrudecimiento, digamos el endurecimiento de las posturas tanto de Trump en contra de los inmigrantes y una postura de moderación y en su defecto ir en contra de la segunda enmienda por parte de Hillary Clinton y del Partido Demócrata. Doctora Sandra, y quisiera también que el doctor Andrés Felipe se pronunciara sobre este tema que voy a plantear. En una de sus declaraciones emotivas de hace 2 días, Trump dijo que iba a prohibir el ingreso a los Estados Unidos no solamente de los islámicos, de los musulmanes, sino de todos aquellos ciudadanos provenientes de países donde haya grupos terroristas. La pregunta es, ¿Colombia tiene grupos terroristas? Las FARC, mientras no firmen, no saldrán de la lista de grupos terroristas y el ELN sigue tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos en la lista de los grupos terroristas. ¿Eso nos perjudicaría a los colombianos si Trump gana? Y la gran pregunta además es cómo eso se constituye en una solución para el problema que plantearon los ataques en Orlando en este instante. Porque la situación a la que se ve enfrentado en este momento Estados Unidos es la de una persona que obviamente tenía desequilibrios psicológicos y que tenía adicionalmente, digamos, una cantidad de odios acumulados por mucho tiempo, pero que a pesar de todo lo que están diciendo los republicanos era un ciudadano estadounidense, nacido en Estados Unidos. Sus padres eran afganos, es decir, no tenían que ver con Siria, que es el principal lugar donde Trump quiere parar la migración. En otras palabras, lo que está proponiendo Trump no es de ninguna forma una respuesta que vaya a evitar que estos atentados vuelvan a suceder en el futuro. Y al contrario, sí plantea un problema enorme, entre otras cosas, de logística para el sistema migratorio estadounidense, porque simplemente no es posible que vayan a estar en condiciones de controlar la entrada de ciudadanos provenientes de otros países de la forma en la que él lo está
sugiriendo. El sistema de inteligencia estadounidense ha funcionado lo mejor que ha podido hasta este momento, pero se está encontrando con problemas serios a la hora de tratar con personas que obviamente nacen en Estados Unidos y por tanto no tienen que pasar por ese mismo sistema y terminan siendo los perpetradores de este tipo de ataques. Porque, Andrea, el problema que tenemos en este instante, no solamente en Francia y en algunas partes de Europa, sino en Estados Unidos, es que el terrorismo es terrorismo de tercera generación, es decir, de ciudadanos nacidos en Francia o nacidos en Alemania o nacidos en Estados Unidos. Mire lo que nos dice la doctora Sandra, y me parece interesante plantearle eso a nuestro invitado, cómo ya el terrorismo ya no es el de primera generación, los primeros inmigrantes, el de segunda, los hijos de los inmigrantes, sino que estos son los nietos de los inmigrantes. Así es. Juan Guillermo, si usted me permite una sola adición a lo que acaba de decir. Yo no entendería por qué en esta ocasión tenemos que hablar de terrorismo y cuando hablamos de un hombre blanco estadounidense cristiano que hace exactamente el mismo tipo de masacre, tenemos que hablar en otros términos. A mí me parece que de lo que estamos hablando acá es de masacres en general y que no hay ninguna razón para pensar que porque esta persona es un migrante de segunda o tercera generación proveniente de una religión islámica, entonces en ese caso tengamos que darle un epíteto distinto. Guillermo, yo en ese caso, digamos, también apoyo a Sandra y de paso digo, es que ahí el problema. Digamos, se está instrumentalizando este tipo de atentados y convirtiéndolos en garantías políticas, en réditos políticos. Entonces, el discurso de Trump lo recrudece contra los inmigrantes, vincula a Omar Mateen a que pertenece a asociaciones terroristas, se va en contra de los refugiados sirios, también los vincula con organizaciones terroristas y eso polariza el país. Y entonces eso va a generar las dos fuentes de campaña, aquí es lo que resta. Es decir, estamos hablando de control de armas por un lado y por el otro lado lo que llamamos la islamofobia. Pues, ¿cómo ve esas posiciones, Andrea? Bastante encontradas, Juan Guillermo, pero ese es el debate que está hoy en día en los Estados Unidos también. Antes de irnos a comerciales, ¿qué dicen las redes? Carolina. Juan Guillermo, pues nuestros televidentes hoy están participando activamente en el debate de nuestros panelistas también. Ángelo Zapata, beneficia a Trump, el dinero es el poder y él tiene mucho dinero. Jonathan SR86, el control solo de la venta de armas debe ser más restringido y riguroso, eso es claro. René Arias, esta masacre beneficia más a la candidata demócrata por ser ella más experimentada en temas de terrorismo y políticas internacionales. Juan, siga usted. Y nos vamos para comerciales en vivo, Ángeles de Juan. Volvemos después de estos mensajes. Los Ángeles de Juan. Continuamos en Los Ángeles de Juan esta noche hablando sobre los atentados, los hechos ocurridos en las últimas horas en Orlando, en la Florida. Doctora Sandra, ¿a qué se debe que las investigaciones hasta el momento pues no han arrojado ningún tipo de decisiones, ningún tipo de información realmente que sea contundente? Yo creo que se van a demorar mucho en decir algo y no estoy segura de que en algún momento la investigación vaya a llegar a darle certezas a nadie acerca de las motivaciones de este ataque, porque hay gran cantidad de factores combinados los unos con los otros que no va a ser fácil desagregar en el momento en el que se termine la investigación. Aquí hay, por supuesto, homofobia en cantidades extraordinarias, hay enfermedad mental de por medio, hay, por supuesto, un componente religioso que motiva la homofobia en una muy buena parte, y hay finalmente una vinculación que, aunque parece tenue, de todas formas existe cuando el atacante llama al 911 a adjudicarle, digamos, el ataque al Estado Islámico. Entonces, todo esto combinado probablemente nos brinde una explicación que nunca va a ser satisfactoria para nadie, pero que nos da una idea clara acerca de la complejidad de estos ataques que tienen lugar en Estados Unidos y del problema grave que se están teniendo que enfrentar en este momento. Pero a su vez, Andrea y Sandra y Andrés Felipe, Estado Islámico reivindicó el atentado. Sí. Pero fíjese que hay un artículo bien interesante en el New York Times de hace un par de días que dice, bueno,
¿cómo sabe uno que un atacante está o no vinculado con el Estado Islámico? Y la respuesta es, nunca se puede saber, porque simple y sencillamente todo lo que se necesita para que ese ataque le pertenezca al Estado Islámico es que el atacante en el último minuto diga esto está inspirado en el Estado Islámico y está inspirado en su ideología. Pueden no haber tenido un vínculo de ninguna naturaleza antes del ataque, simplemente esa reivindicación verbal de último minuto ya los vincula directamente, pero en el caso particular de este atacante no existe, como lo sugerían ustedes inicialmente, ninguna evidencia de que hubiese una vinculación orgánica, jerárquica con la organización por parte de esta persona. Juan Guillermo, yo para darles un poco de luz sobre ese tema y lo que hablábamos al principio de los lobos solitarios, precisamente las organizaciones terroristas, ante la presión de las agencias de inteligencia y las fuerzas de seguridad, han encontrado nuevas formas de llevar a cabo estos atentados, nuevas formas de violencia. Entonces no es necesario que el perpetrador tenga vínculos con la organización terrorista de tiempo atrás. Lo único que necesita hacer, incluso se ha convertido en el requisito último, es hacer un juramento ante el Estado Islámico antes de cometer el atentado, y eso lo reivindica, lo vuelve de una vez, lo convierte en un guerrero del terrorismo. En ese sentido, incluso las organizaciones terroristas han dicho, bueno, si no tiene bombas, no importa, si no tiene armas, no importa, utilice cuchillos, utilice piedras, utilice los carros, lo que sea para matar los infieles. Es decir, lo que sea necesario, lo juramenta uno para llevar a cabo cualquier atentado terrorista. Bueno, tenemos ahora sí ya solucionado el problema de audio con Luis Alejandro Medina vía Skype desde Nueva York. Luis Alejandro, buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Juan Guillermo, buenas noches, cordial saludo a los invitados que están participando en este panel tan interesante sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y a los televidentes también y a este programa tan especial de Los Ángeles de Juan. Luis Alejandro es de Tunja y hace 21 años trabaja con Telemundo 47 en Nueva York y desde hace 12 años consecutivos cada año viaja a Tierra Santa en Semana Santa. Además ha sido ganador en más de 10 oportunidades de los premios Emmy de la televisión en los Estados Unidos. Es un gran colega y un gran ser humano. Luis Alejandro, última encuesta Trump-Hillary después de los atentados de Orlando. Pues Juan, la última encuesta del Washington Post hoy revela que la imagen desfavorable de Donald Trump ha llegado hasta el 70%. Y en cuanto ya en lo que tiene que ver con las ventajas, se habla de 5 puntos de diferencia que lidera todavía la virtual candidata demócrata Hillary Clinton. El tema de las encuestas está en este momento pues caliente porque lógicamente con todo este tema del terrorismo, con todo el tema económico también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, también la forma como se ha llevado esta campaña, la campaña tan inusual realmente, tú lo mencionabas, llevamos ya 21 años en este país y creo que va a ser la campaña electoral más difícil de la que se tenga historia reciente en los Estados Unidos, por todos los ingredientes, por lo que está ocurriendo. Porque recuerdo perfectamente, Juan, hablamos hace como unos 7 meses cuando hablábamos de los comienzos de la campaña de Donald Trump y cuando se hablaba del payaso y del circo de la política en lo que tenía que ver con el Partido Republicano y lo que estaba ocurriendo con Trump, y mire hasta dónde llegó. Y lo interesante de todo, para que los televidentes tengan una perspectiva, es que la Convención Republicana ya es dentro de 3 semanas, una convención en la que se esperaba que hasta último momento estuviera Ted Cruz, estuviera el gobernador Kasich, y de esa manera se fuera a buscar una opción republicana por parte del establecimiento, ya que si Donald Trump no conseguía los delegados necesarios para llegar a la convención se pensaría en una fórmula diferente. No se dio. En el Partido Demócrata ya prácticamente Sanders, después de su reunión ayer el senador Sanders con la ex primera dama Hillary Clinton, prácticamente ha quedado ya listo lo que se puede denominar la alianza demócrata en contra de Donald Trump. Luis Alejandro, la doctora Sandra Bordak, invitada esta noche con el politólogo Andrés Felipe Bernal, ambos van a hacerle preguntas. En primer lugar, la doctora Sandra Bordak.
Luis Alejandro, en los 2 días anteriores ha habido una reacción un poco rara de los líderes del Partido Republicano frente a las declaraciones de Donald Trump. En varias entrevistas que se les han intentado hacer, preguntándoles qué opinan de la reacción de Trump ante los ataques, todos han decidido quedarse callados y no dar declaraciones. ¿Usted cree que lo que pasó, el ataque y la reacción de Trump va a tener un efecto sobre esa intención que tiene el Partido Republicano de cerrar filas alrededor de la candidatura de Trump? A ver, ha habido una controversia sobre ese sentido, porque el único que ha hablado prácticamente ha sido Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, que incluso salió a decir que no le habían gustado las declaraciones del señor Trump, que no se podían calificar como declaraciones del Partido Republicano, que eran simplemente del candidato. Ya es la segunda vez prácticamente que Paul Ryan tiene que salir a desmentir al señor Trump, a decir que no, que lo que está expresando él no es lo que piensa el Partido Republicano, y eso es algo muy delicado, porque a pesar de que se dice que mantienen su apoyo, que indirectamente ellos van a respetar la voluntad popular de estas primarias, hay quienes consideran de todas maneras que Trump no tiene garantizado todo en la convención. ¿Qué pasaría en un momento dado que vaya aumentando esta inconformidad entre el llamado establecimiento republicano, se llegue a una convención en la que Donald Trump no tendría el apoyo suficiente? Es un partido dividido en estos momentos, para nadie es un secreto. En el estado de Nueva Jersey, por ejemplo, para que tengan una idea, la exgobernadora, que es una señora que se considera que es la líder del partido republicano en el estado Jardín, que está muy cerca de Nueva York, la señora Christie Whitman, ha dicho que ella prefiere votar por Hillary Clinton que votar por Donald Trump. Y ese fenómeno se está repitiendo con otros líderes republicanos. Entonces, lo que está claro es que hay una división a nivel interno en el Partido Republicano. El señor Trump ha tratado de ser más moderado, por lo menos llamó la atención que después de la masacre de Orlando se demoró casi 8 o 9 horas en responder, cuando antes lo hacía de manera inmediata. Eso fue interpretado por algunos como que ya le están llamando la atención de parte del establecimiento, que tiene que ser más moderado, pero volvemos al mismo escenario. Un señor que tiene que estar rectificando internamente. El propio presidente de la Cámara sale y dice, y en este momento la pregunta es, ¿realmente Trump va a ser el candidato que proclame el Partido Republicano en su convención de Cleveland, o va a ocurrir algo que algunos lo consideran podría ser, y es presentar otra opción, aunque lógicamente iría en contra de la voluntad popular y se replantearía el tema de las primarias? El doctor Andrés Felipe Bernal y Andrea Olano le van a hacer 2 preguntas finales a Luis Alejandro. Andrés Felipe. Luis Alejandro, buenas noches. Doctor Andrés. Según lo que nos cuenta, no es mentira que Donald Trump viene desinflándose desde mediados de mayo en las encuestas, y precisamente yo soy de los que digo que esto le puede dar un repunte, al igual que lo hizo después de los atentados de San Bernardino. Pero dada esta decisión, o digamos este rompimiento dentro del Partido Republicano, ¿quién entraría y cuál sería la tercería? ¿O más bien le estaríamos dando ya una victoria contundente a Hillary Clinton y al Partido Demócrata? A ver, hay algunos que dicen que en sus últimas intervenciones el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no se sabe si está hablando como líder del partido o como un posible candidato. Siempre se ha especulado sobre esa posibilidad, era la carta que se jugaba si estuviéramos llegado con más de 3 candidatos a la Convención Republicana. Esto lógicamente varió, pero no se descarta. Indiscutiblemente, en la medida en que el señor Trump está perdiendo popularidad, aumenta su imagen desfavorable, sus comentarios, a pesar de que han generado, no hay que desconocerlo, cierta respaldo entre buena parte de la población norteamericana. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es Nueva York, no es Los Ángeles, no es Miami, son 50 estados donde se puede presentar de todo, y afortunado o desafortunadamente los que están apoyando al señor Trump han encontrado un eco a muchas de sus peticiones. Prácticamente es una voz que se ha levantado, pero eso es lo que en este momento se replantea: hasta dónde realmente va a llegar Trump, hasta dónde realmente el establecimiento, consciente de que con Trump puede ir a un abismo y puede ir a una derrota en las elecciones de noviembre, va a apoyarlo contundentemente en la convención, o vamos a tener una convención dividida donde en un momento dado va a tener que hablarse de esa opción. Y la opción en este momento, yo pensaría, sería Paul Ryan, por lo que representa, por su credibilidad, por la imagen que tiene, por ser el presidente de la Cámara de Representantes,
y eso es lo que se está barajando en estos momentos, lógicamente a la expectativa de lo que Ted Cruz o de lo que Marco Rubio planteen en esa misma convención. Así que la incertidumbre seguramente se va a despejar en esa convención, pero no cabe duda que a medida que pasan los días, la imagen desfavorable del señor Trump está aumentando. Luis Alejandro Medina, vía Skype, desde Nueva York, periodista de Telemundo 47. Luis Alejandro, un gran abrazo. Bienvenido a Los Ángeles de Juan. Juan, muchas gracias de nuevo, un cordial saludo y un abrazo como siempre. Gracias. Doctora Sandra, nos queda 1 minuto 30. Su conclusión y la del doctor Andrés Felipe. No, yo creo que este va a ser un gran ejercicio para reactivar la discusión en materia electoral que va a tener lugar en Estados Unidos y particularmente en las convenciones de ambos partidos que se avecinan. Hasta este momento, muchos de los temas que se estaban discutiendo giraban alrededor de lo que en Estados Unidos se denomina la agenda social, y esto lo que va a terminar haciendo es moviendo esas discusiones hacia el tema del control de armas y hacia el tema del compromiso de los partidos históricamente y también en el Congreso con ese control de armas. Creo, como dije al comienzo y para cerrar, que eso va a terminar beneficiando al Partido Demócrata si se maneja bien, por supuesto. Doctor Andrés Felipe, su conclusión. De acuerdo con Sandra en el sentido de que esto va a ser una campaña abierta en torno al control de armas y a lo que es migración nacional y seguridad nacional. En ese sentido, los partidos tienen que fijar posiciones claras porque a escasas semanas de las convenciones, sus candidatos, que repuntan tanto Trump como Hillary, ya tienen cantadas sus posiciones y en ese sentido, digamos, pueden polarizar bastante la sociedad norteamericana. Gracias a la doctora Sandra Borda, gracias al doctor Andrés Felipe Bernal de la Universidad Sergio Arboleda. Carolina. Juan Guillermo, quiero terminar con una reflexión que nos hace Juan Camilo Benítez y dice: el atentado abre los ojos de la sociedad para fortalecer la seguridad. No se puede pedir mano blanda para crímenes de lesa humanidad. Gracias por participar. Gracias, Carolina. ¿Cómo concluiría usted, Andrea? Pues Juan Guillermo, que el debate está abierto, que todavía falta muchísimo tiempo para esta contienda presidencial de Estados Unidos y en este tiempo va a pasar muchísimas cosas. De acuerdo, comparto eso y una cosita final. Les recuerdo que Ángeles de Juan se repite este sábado a las 8 de la noche, sábado 8 de la noche. Y el otro tema es que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, ni por razones de raza, de religión, de sexo, de género. No tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Toda persona merece respeto por su dignidad, sean como sean, en la condición en la que estén, a nivel de religión, a nivel de raza, a nivel de sexo. No importa, hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Y suplico eso, respetarlos, mirarlos como seres humanos y respetarles su dignidad. Juan Guillermo Ríos, en Los Ángeles de Juan. Nos vemos en 8 días. Mil gracias. Los Ángeles de Juan.